Llega el tiempo que en Sin Distancias dedicamos al COIE, el Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED. Hoy les proponemos aprender a ser más competentes. Hablamos de las competencias de empleabilidad. Paula Ferrer Sama, orientadora del COIE. Hola, buenos días. Buenos días, Lourdes. Tener un trabajo es muy valioso y parece que conseguirlo no está siendo fácil en los tiempos que corren. ¿Podemos aumentar las posibilidades de conseguir trabajo o de mantener y disfrutar el que ya tenemos si desarrollamos una serie de competencias? Efectivamente, las competencias de empleabilidad son aquellas que nos convierten en buenos profesionales, porque independientemente de si estamos buscando trabajo o pues de si queremos mantener el que tenemos o incluso pues ser más productivos o simplemente más felices en nuestro trabajo actual, pues hay una serie de competencias o habilidades que nosotros podemos fomentar. Hoy se habla mucho de competencias. En recursos humanos se selecciona por competencias y a las personas se les piden que sean competentes en su trabajo. Pero ¿realmente qué son las competencias? Pues mira, se podría definir la competencia como, pues realmente es el conjunto de conocimientos, de habilidades y de actitudes que definen el modo de hacer y el desempeño de una persona. Independientemente de los estándares de cualificación que pueda haber para determinadas profesiones y que además determinan las competencias básicas que tiene que tener cualquier trabajador, hay una serie de competencias transversales que en mayor o menor medida definen a los buenos trabajadores. Se trata de conocimientos, de habilidades y de actitudes que permiten que rindas más en el trabajo, que seas más creativo y que además, puedas llegar a ser un compañero excelente. Aunque hay listados diferentes y variados extraídos de diferentes estudios, lo que vamos a hacer ahora es repasar algunas de las competencias de empleabilidad que están aceptadas pues, comúnmente, ¿no?, por varios estudios. Aunque hemos hablado de conocimientos, de habilidades y de actitudes, en realidad la mayor parte de las competencias que vamos a mencionar se refieren a habilidades y actitudes. Y en realidad es una pena que sea así, ya que lo que adquirimos en nuestros estudios son fundamentalmente conocimientos. Aunque ahora vamos a ver que también hemos adquirido habilidades en nuestro paso, en este caso por la universidad. En cuanto a las actitudes, nos puede parecer que la actitud es parte de nuestra personalidad, pero en realidad es una manera de estar en el mundo. Y esta manera puede variar con las experiencias y, sobre todo, si somos conscientes de cuál es la actitud que tenemos frente a las distintas situaciones y cuál es la actitud que puede ser más adaptativa. En este sentido, yo he hecho aquí una clasificación de las competencias, una clasificación mía personal, en dos grandes grupos. Por un lado, las que tienen que ver con la manera de abordar la tarea y, por otro lado, las que se relacionan con el trabajo cooperativo. Vamos a ponernos en situación de un trabajador que está trabajando en una empresa y tiene que hacer una serie de tareas y que además tiene que tratar con unos compañeros y con un jefe o con los clientes. En el primer set de competencias, las que tienen que ver con la manera de abordar la tarea, podemos hablar, por ejemplo, de una competencia que es la capacidad de analizar y de sintetizar la información. Es decir, ser capaces de descubrir la relación que hay entre las distintas partes de un todo y simplificar un contenido, extrayendo además lo más importante. Esta habilidad, ¿cómo se va a ver reflejada? Pues, por ejemplo, a la hora de elaborar un informe, a la hora de hacer una presentación de un proyecto, el acta de una reunión, etc. ¿Y cómo podemos saber si esta competencia la estamos desarrollando bien? Pues, por ejemplo, si estamos haciendo una presentación y la audiencia se aburre, o si pierden el hilo, o si damos instrucciones a los demás en general y no se enteran, quiere decir que no hemos sido capaces de analizar y de sintetizar la información correctamente. Aquí una buena noticia para los estudiantes de la UNED es que llevan ventaja en el desarrollo de esta competencia, ya que para estudiar una materia, utilizando diversas fuentes, como son las que nos proporcionan los profesores, pues esto obliga a los estudiantes a resumir, a sintetizar, a extraer la información más relevante. A esta competencia también se la podría llamar la capacidad de gestionar la información. Analizar, sintetizar, también tiene que ver con la gestión de la información. Podemos hablar de una segunda competencia que está también relacionada con la tarea y sería la aplicación de los conocimientos a la práctica. Todos hemos visto personas que saben mucho, pero que no son capaces de ejecutar de manera eficaz una tarea, o personas que se pasan el día diciendo a otros lo que tienen que hacer y luego realmente pues ellos no se aplican el cuento. Y es que hay personas teóricas y hay personas pragmáticas. Y no quiere decir que la acción sea mejor que el pensamiento, pero tiene que haber un continuo, tiene que haber una reflexión seguida de una acción. ¿Cómo podemos o cómo
nos damos cuenta de que estamos desarrollando esta competencia? Pues, por ejemplo, al desarrollar un procedimiento de una tarea, nos damos cuenta de si estamos aplicando los conocimientos a la práctica. Otra competencia también en relación a la tarea, pues sería la competencia de gestión y planificación del tiempo. Bueno, esto es una tarea fundamental para todo en la vida, ya que nos va a permitir rendir mejor sin estresarnos. Y de nuevo, pues los estudiantes de la UNED tienen aquí una práctica mayor, aunque en general la vida misma nos va a obligar a planificarnos y a gestionar nuestro tiempo. Y en este sentido debemos ser conscientes de que, bueno, en realidad hay tiempo para todo si sabes cómo emplearlo. Solo tienes que priorizar y tener en cuenta pues, que hay momentos más adecuados para unas actividades que para otras y a veces pues, saber decir que no. Y solo así podremos evitar ir, como vemos a mucha gente que va como pollo sin cabeza haciendo unas cosas y otras un poco al tuntún, ¿no? Y por último, pues también en relación con la tarea, podemos tener la competencia de la creatividad. Podemos ver la importancia de esta competencia de manera muy clara en profesionales como los de publicidad, marketing, etcétera, pero en realidad es muy importante para cualquier trabajo si consideramos la creatividad como pensamiento divergente. A mí me encanta esta palabra, creo que es súper útil además tener pensamiento divergente en la vida. El pensamiento divergente es la capacidad de ver la realidad de un modo alternativo al convencional. El pensamiento divergente nos permite generar una multitud de alternativas a un problema y evitar el fracaso de golpear varias veces con la misma piedra y, por tanto, está relacionado con otras dos competencias clásicas, que serían la toma de decisiones y la resolución de problemas. Pero es que además trabajar de manera creativa nos estimula, ya que nos permite utilizar el hemisferio derecho del cerebro, que es el que está más en conexión con las emociones y con la intuición. En realidad, pues qué voy a contar, ¿no? Todos conocemos la diferencia entre hacer un trabajo rutinario y un trabajo creativo, lo que se siente, lo que se disfruta un trabajo creativo. Esta competencia, la de la creatividad y la que está relacionada con el pensamiento divergente, también está en relación directa con la iniciativa. Paula, hasta aquí hemos visto las competencias en relación con la tarea. Resumiendo, serían la capacidad de gestionar la información o de análisis y síntesis, la aplicación de los conocimientos a la práctica, la gestión y la planificación del tiempo y resolución de problemas, que están relacionados con la creatividad y con la toma de decisiones. Pasamos al siguiente grupo, si te parece, las competencias en relación al trabajo cooperativo. También esta competencia de la que voy a hablar está en relación con la tarea, pero en relación también con el trabajo cooperativo, y serían las competencias comunicativas. Estas competencias conforman un set de competencias entre las que podemos encontrar, por ejemplo, la comunicación oral y escrita, la asertividad, la capacidad de negociación y, como no, las habilidades sociales. Creo que merece la pena dedicar algo de tiempo a este set de competencias comunicativas, ya que, bueno, pues en la mayoría de los casos, en los entornos de trabajo son motivo de conflicto y pueden interferir enormemente en el desempeño de la tarea y en el clima de trabajo. Las habilidades para comunicarse eficazmente implican, por un lado, el saber construir las oraciones correctamente, utilizando el vocabulario correcto, es decir, pues lo que normalmente se llama hablar con propiedad, ¿no? Pero además es que hay que saber poner la carga emocional adecuada y tener en cuenta a la otra persona y cómo esta persona recibe los mensajes. Es la parte de comunicación que tiene que ver con la asertividad y con la inteligencia emocional, que también está muy de moda. Por ejemplo, nosotros podemos hacer una crítica constructiva sin que el otro se sienta regañado y también se puede elogiar el trabajo de otra persona sin que parezca que le haces la pelota, siempre que tengas las habilidades comunicativas y asertivas adecuadas. Y es aquí donde podríamos engancharnos con las habilidades sociales o con la capacidad de trabajo en equipo. Si tenemos buenas habilidades sociales, seremos capaces de crear una buena red de contactos, además. Es lo que se llama la capacidad de networking. Una buena red de contactos nos va a permitir tener acceso a recursos muy variados que podemos utilizar de manera diferente en el trabajo o también pues, para encontrar trabajo, ¿cómo no? Hoy en día, tirar de agenda consiste en realidad en mover tu red de contactos en redes sociales fundamentalmente. Y para gestionar eficazmente tus redes sociales es fundamental usar bien tus habilidades comunicativas, o sea, que está todo relacionado de alguna manera. Y dentro de las habilidades comunicativas no se nos puede olvidar también el conocimiento de idiomas, ¿cómo no? No solo de diversas lenguas, como el inglés, el alemán, el chino, que está tan de moda ahora,
sino también el lenguaje de los ordenadores. Las competencias del lenguaje proporcionan herramientas que son fundamentales para llevar a cabo algunos trabajos y además proporcionan a la persona un valor añadido. Y bueno, si te parece, Lourdes, podemos continuar valorando las competencias que tienen que ver con el trabajo cooperativo, pero vamos a enlazar con otras competencias que ya hemos visto, con el pensamiento divergente y con la resolución de problemas. Para que hagamos una unión y no perdernos mucho, pues comentaré que si somos capaces de ver distintas alternativas a un problema, como hemos visto antes, es decir, ver la escala de grises y no solo el blanco o el negro, tendremos más capacidad para negociar. Y ahí entramos en la competencia de negociación. ¿Qué es la negociación? Pues bajo mi punto de vista, la negociación es la capacidad de encontrar lo que se llama el win-to-win en la toma de decisiones, es decir, llegar a acuerdos en los que todos ganan. La negociación no tiene por qué ser frustrante o no tiene por qué ser violenta. Si tenemos pensamiento divergente y además tenemos habilidades comunicativas y asertividad, pues podemos conseguir que la negociación sea fluida y sea eficaz. Por último, en relación a las competencias para el trabajo cooperativo, pues tendríamos la capacidad de liderar equipos, que consiste en la capacidad para aconsejar o para influir en otros, la capacidad para animar un equipo, para movilizar las capacidades de los trabajadores y para lograr los objetivos propuestos. Y en realidad esta competencia debería englobar todas las anteriores, fundamentalmente las capacidades comunicativas, pero también las de toma de decisiones. Paula, para resumir de nuevo, recuérdanos entonces cuáles son el grupo de competencias que tienen que ver con el trabajo cooperativo. Bueno, pues tendríamos en primer lugar las competencias comunicativas, es decir, todas las que tienen que ver con la interacción con otras personas, serían en principio la comunicación oral y escrita, la asertividad, que tiene más que ver con transmitir las emociones de una manera adecuada y conectar con el otro, y el conocimiento de idiomas, ya sea de un lenguaje como el inglés, el francés y tal, o del lenguaje informático. Eso por un lado. Luego estarían las habilidades sociales, que serían un compendio de todas estas también, el trabajo en equipo, que está también muy relacionado, el networking, que es la capacidad de hacer contactos, y la capacidad de negociación y la de liderar equipos. Entonces, hemos visto, por un lado, las competencias que tienen que ver con la manera de abordar la tarea y, por otro lado, las que se relacionan con el trabajo cooperativo. ¿Con esto terminamos todas las competencias que se necesitan para encontrar empleo? Pues no, yo diría que nos quedan las más importantes, que es aquellas que tienen que ver con la actitud frente al trabajo. Yo creo que es una del grupo de competencias más importantes, ya que va a influir en todos los demás que hemos visto. En primer lugar, en cuanto a la actitud frente al trabajo, yo hablaría de la implicación y el compromiso que tenemos con el trabajo. Te podría decir que esta es una de las competencias que más valoran los jefes y también los compañeros, ya que pues le da a la persona la motivación suficiente para que pueda trabajar de manera constante, cumpliendo además los plazos temporales establecidos, respetando a los demás, velando por los recursos disponibles y además realizando las tareas con calidad. El compromiso con el trabajo nos permite equilibrar, por un lado, la productividad y, por otro lado, la calidad del trabajo. Pero no es suficiente con ser productivos y con trabajar con calidad, porque debemos adquirir también un compromiso ético con nuestro modo de trabajar. Es decir, debemos además de buscar la productividad y la calidad, tenemos que actuar de un modo respetuoso, de un modo honesto y responsable, siendo consecuentes con el código ético de la empresa, si es que lo hay. Y, por tanto, el compromiso con el trabajo debe incluir un compromiso con la calidad y la productividad, pero también un compromiso ético. La competencia de implicación y de compromiso con el trabajo pues tiene un peligro, y es que puede ser una hoja de doble filo, ya que pues, si nos implicamos o si nos comprometemos demasiado con nuestro trabajo podemos llegar a quemarnos o a estresarnos. Tenemos que ser capaces de controlar y de regular nuestras emociones y tomar las cosas en su justa medida. O sea, no podemos hacer que todo en nuestra vida sea el trabajo, que todo lo que hacemos en el trabajo tenga que salir perfectamente en tiempo y forma. Es decir, la vida no es perfecta y hay que dejarse también un poco fluir, ¿no? Si ponemos en práctica nuestras habilidades de planificación y de gestión del tiempo, seremos capaces de implicarnos en el trabajo sin estresarnos. Pero esta es la teoría. En realidad, en todo proyecto hay momentos difíciles, hay picos de trabajo, hay situaciones de tensión, hay cambio, hay conflicto. Pues la tolerancia al estrés, que es donde yo quiero llegar, nuestra capacidad de adaptación,
son otras dos competencias muy importantes que tienen que ver con la actitud frente al trabajo, ya que nos van a permitir regular nuestra respuesta a lo que requiere la situación y mantener los niveles de rendimiento y eficacia en un nivel deseable. Y por último, pero no por ello menos importante, estaría la capacidad de incorporar nuevos aprendizajes. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues tenemos que aprovechar los recursos y las situaciones disponibles, y para ello la persona, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que ponerse en la posición del observador de lo que está ocurriendo, del observador de lo que está haciendo también una persona, y de esta manera pues podemos ser capaces de cribar la información que llega desde un pensamiento que tiene que ser un pensamiento crítico, es decir, no de asumir las cosas tal como son. Recordemos un poco lo del pensamiento divergente que hablamos antes, es decir, intentar ver la realidad de otra manera. Y el pensamiento crítico, bueno, pues para este aprendizaje constructivo es fundamental, en realidad. Estamos hablando de competencias de empleabilidad y estamos viendo que podemos aumentar las posibilidades de encontrar trabajo o de mantener el del que ya tenemos si desarrollamos una serie de competencias. Paula Ferrer Sama, recuérdanos cuáles son las más importantes de las que hemos hablado hoy. Bueno, lo primero me gustaría hacer un repaso de las competencias, del concepto de competencia. Esto sí que es un término además bastante consensuado entre todos los expertos. La competencia tiene que ver con los conocimientos que adquirimos, con las habilidades y con las actitudes. Estamos hablando del trabajo, estamos hablando de un entorno laboral o de la posibilidad de encontrar trabajo y de las competencias que van a favorecer que encontremos este trabajo. Entonces, bueno, los conocimientos en teoría los hemos adquirido en nuestros estudios, ¿no? ¿Qué pasa con las habilidades y con las actitudes? Pues las habilidades son transversales, se supone que en nuestros estudios los tenemos también que saber desarrollar, pero la realidad es que hasta que no nos ponemos a la tarea, es decir, hasta que no nos ponemos a buscar trabajo o hasta que no nos ponemos a trabajar, esas habilidades cuesta más trabajo desarrollarlas. Hemos hablado de conocimientos, de habilidades y las actitudes. Las actitudes tienen que ver con la forma de ser de la persona, pero también se pueden adquirir a través de la experiencia. Dentro de este grupo de competencias hemos hablado de competencias que tienen que ver con la tarea y de competencias que tienen que ver con las relaciones con los otros. Resumiendo un poco, por ejemplo, en las competencias que tienen que ver con la tarea hemos hablado de la capacidad de analizar y sintetizar información. Hablamos de hacer una presentación, un resumen, etc. También se llama capacidad de gestionar información. Luego hemos también comentado el tema de aplicar los conocimientos de la teoría a la práctica y hemos dicho que hay personas teóricas y personas más pragmáticas. Eso sería una segunda competencia. También tenemos la capacidad o la competencia de gestionar y planificar el tiempo. Hacer una buena planificación, saber un poco cómo podemos llevar las actividades diarias o las actividades de una jornada laboral de manera que nos quepa todo, pero sin estresarnos, ¿no? Luego tenemos la capacidad de la creatividad o del pensamiento divergente, que nos va a ayudar a tomar decisiones y a resolver problemas de una manera pues, más eficaz, porque vamos a barajar distintas alternativas. También tiene que ver estas competencias con la iniciativa. Dentro de las competencias que tienen que ver con la relación con los demás, hemos hablado de las competencias comunicativas, es decir, habilidades sociales, la capacidad de trabajar en equipo y la capacidad de hacer networking o redes de contactos. También hemos hablado de los idiomas y también la informática, y esto tiene que ver con la capacidad de negociación, es decir, la capacidad de hacer que todas las situaciones sean beneficiosas para las personas que están implicadas en la negociación, así como la de liderar equipos. Y por último, hablando de las actitudes, hemos hablado de la implicación y el compromiso con el trabajo, hemos hablado de motivación, hemos hablado de saber compaginar la productividad y la calidad, uniéndolo además con el compromiso ético. Por último, la capacidad de tolerancia al estrés y la capacidad de adaptación, así como la de incorporar nuevos aprendizajes. Por tanto, y ya para terminar, yo diría que para ser competentes en nuestro trabajo necesitamos ciertos conocimientos, ser capaz de aplicar algunas habilidades, pero lo más importante es tener la actitud correcta. Porque en realidad, Lourdes, finalmente, pues tu punto de vista de la realidad y cómo reaccionas ante ella es lo que va a hacer la diferencia. Pues con estas reflexiones sobre las competencias de empleabilidad despedimos a Paula Ferrer Sama, que es orientadora del COIE. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias.